Bueno, entonces, sin más, puntuales como siempre, vamos a dar la bienvenida al conferencista del día de hoy con nuestra temática muy importante, guiar a los jóvenes estudiantes a tomar buenas decisiones. Nosotros los maestros somos como la brújula que los jóvenes y los niños tienen en sus manos para llevar un rumbo, para llevar un destino. Nosotros puede ser que de alguna forma seamos protagonistas principales del futuro de esos jóvenes. Entonces, el tema de hoy, guiarlos a tomar buenas decisiones, está a cargo de nuestro compañero Rafael Armando Robles Flores. Les voy a presentar un poquito quién es Rafael. Es licenciado en filosofía, maestro en educación con especialidad en comunicación. Además, tiene estudios en la Universidad de Nevada en Estados Unidos, en la Universidad Mount Royal de Calgary, Canadá, en la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, Canadá, y en la Universidad de Minnesota. Es directivo y académico en Prepa Tech, que significa tecnológico, y en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, en el campus Navajoa, Ciudad Obregón y Sonora Norte. Además es consultor y capacitador en educación continua, profesor y coordinador de las academias de expresión oral y escrita, desarrollo personal y humanística de la ITSON. Y bueno, no voy a seguir leyendo porque si no me voy a llevar aquí un buen tiempo y necesitamos mejor escuchar a Rafael. Bienvenido, amigo. Buenos días desde Toluca, México. Muy buenos días y muy buenas tardes o también buenas noches de donde se encuentren. Un servidor Rafael Robles desde Hermosillo, Sonora. Sonora está en el noroeste de México, los que son fuera del país. Y bueno, nada más compartir un poquito para poder entender algunas de las anécdotas que voy a estar compartiendo en esta charla. Pues adicional a esta formación, yo soy originario de Navojoa, Sonora, está al sur de Hermosillo. Y bueno, pues también he tenido la oportunidad de estar en medios de comunicación como columnista, en radio, en prensa. Si gustan, cerramos los micrófonos. Y esto me da la oportunidad de estar incidiendo, pues, un poquito compartiendo ideas relativas al desarrollo humano, tanto en prensa, pues más o menos una columna semanal, en radio y en televisión. Todo esto ha sido un servicio social, pero también he estado involucrado desde hace 30 años en el Club Rotario, en Rotary International, con diversos proyectos en la incidencia de educación, de salud, de combate a la pobreza, etcétera. También he tenido la oportunidad de cofundar una organización que se llama Gramín de la Frontera. Trabajamos con el desarrollo integral de mujeres de comunidades rurales y esto nos ha llevado a incidir en más de 50,000 mujeres y más de 300,000 personas en diversos programas. Cofundé también un club de niños y niñas, un modelo de tutoría para acompañar a hijos de familias multutelares a que durante las tardes, después de sus clases, pudieran tener un acompañamiento de tutoría y formación integral en la parte académica, en la parte curricular, etcétera. Y bueno, también hemos estado interactuando como pues, pequeño empresario junto con mi hermano. Tengo un negocio de uniformes industriales, deportivos, escolares. Manejamos marca propia y marcas también comerciales. Eso pues entonces de alguna forma me ha llevado precisamente a tener experiencias en el sector empresarial con organismos empresariales. Únicamente es nomás un poco el contexto. Se los comparto únicamente nomás para poder entrar en el contexto de lo que voy a compartir con mis anécdotas y evidencias en este proceso. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Y básicamente lo que buscamos aquí es cómo precisamente incidir en la formación integral de nuestras chicas y chicos. Y bueno, nosotros cuando entramos al inicio de la clase, bueno, yo le estoy diciendo ahorita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Ya lo que pues ustedes tendrían que contestar, pues también igual, en paz, libre, feliz, exitoso y pleno. Puede parecer esto una recurrencia, algo muy simple.
el lenguaje, lo que pensamos nos genera emociones y nuestras emociones nos generan comportamientos. Dependiendo de cómo interpretamos lo que nos ocurra y cómo lo emocionalizamos, nos lleva precisamente a tener un tipo de acciones y de comportamientos. Y entonces yo les puedo decir buenos días, buenas tardes, y de repente alguien puede decir, ¿y qué tienen de buenas? Hace mucho calor aquí en Sonora, o hace mucho frío, estoy cansado, etcétera. Bueno, entonces es por eso que es importante lo que decimos, el vocabulario, lo que comunicamos. Dependiendo de la emocionalidad que traemos como profesores, pues es también lo que vamos a proyectar con nuestras alumnas y alumnas en el salón de clases. Y es por eso entonces que también cómo nos levantamos nosotras y nosotros, con el pie izquierdo, con el pie derecho, con una sonrisa, o entonces quejándonos prácticamente de todo, desde si el agua estaba muy caliente o muy fría, o el café estaba muy amargo o muy dulce, o si no me dieron desayuno, etc. Y esos son los procesos de los que nos levantamos hasta que llegamos a un salón de clases. Y es por eso entonces que la pregunta es, en este momento, ¿estamos en paz? Y la paz no tiene que ver solamente con el día de hoy, tiene que ver con lo que nos ha ocurrido en nuestra historia y cómo hemos aceptado o no esa historia. Y eso hoy me permite y comparto paz. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de cómo a lo largo de su vida como estudiantes, ¿por qué se acercaban ustedes a un profesor y le compartían una experiencia personal? A lo mejor habían terminado con el novio o la novia, a lo mejor estaban pasando por una situación inadecuada en la familia, lo que sea. Y no siempre nos nacía hablar con un profesor o con una profesora de la misma manera. ¿Y qué era para mí, para Rafael, cuando yo le llegaba a compartir algo a mi profesor de sexto, o a mi profesora de historia en la secundaria, o a mi profesor de física en la preparatoria, y que yo le iba compartiendo algunas experiencias, anécdotas, vivencias? Y entonces, ¿qué era? Que proyectaban en mí esos profesores una paz, al margen de los conocimientos que estuvieran compartiendo en la clase. Y también entonces por eso también se nos acercan chicas y chicos a veces, porque generamos confianza. Entonces por eso aquí hablamos esta parte, estoy en paz. Me siento libre, libre de ataduras, libre de situaciones, etc. Yo me caso y tengo un hijo, y este hijo entonces, cuando tenía 2 años de edad, se le perforó el intestino. Cuando se perfora el intestino es algo que ocurre antes de los 3 años de manera más recurrente, o alguien de una persona de la tercera edad. Y entonces en ese sentido, mi hijo fallece, me toca verlo fallecer prácticamente pues allí en la entrada del quirófano. Y bueno, fue algo yo que tuve que trabajar en años, ese duelo. No es sencillo perder un hijo. Y bueno, entonces si alguien de ustedes desgraciadamente también pasó por esa misma situación, pues me podrá entender de manera más plena, pues lo que implica un duelo de un hijo. Entonces eso me llevó a trabajar durante años en esta parte del duelo. Y cuando yo con el paso de los años me liberé de eso, es decir, acepté que eso me había ocurrido y acepté que era algo que era parte de mi vida, y ahora cómo iba a vivir sin mi hijo. Y bueno, entonces eso con el paso del trabajo interno me llevó a la libertad interior y entonces a tener más procesos de paz. Y entonces, bueno, eso me ha llevado entonces a que, a pesar de que he tenido otros retos que les voy a compartir ahorita, pues me siento ahorita a mis 52 años en paz, libre, feliz, exitoso y pleno. Entonces, ojalá y también ustedes pudieran comentar en este momento de su vida que también están bajo esas dimensiones. Y lo que buscamos en los chicos es que ellos también entonces tengan a lo largo de su vida parte de estos elementos de la paz, la libertad, la felicidad, el éxito. Y cuando nos referimos al éxito no nos estamos refiriendo a la parte económica, nos estamos refiriendo a la dimensión espiritual,
a la emocional, a la afectiva, a la manera de las relaciones con los demás, a su vida familiar, a su vida laboral, a su vida profesional, a su vida cognitiva, a su salud física, mental, etcétera. A eso nos referimos con el éxito. Y la plenitud, bueno, es entonces cómo vamos entonces incidiendo a lo largo de las etapas de nuestra vida en muchos de los procesos. Entonces, por eso es que decimos buenos días, en paz, libres, felices, exitosos y plenos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues imagínense un servidor, mi pasión, una de mis grandes pasiones en la vida ha sido la educación. Y entonces cuando incidimos en personas, estamos transformando el mundo que tenemos por el mundo que queremos. Usted y un servidor tuvimos vivencias de profesores que impactaron en nuestra vida y que impactaron precisamente para poder incidir en la formación de todos los elementos con nosotros, pero al mismo tiempo, bueno, pues cómo fuimos desarrollando gracias a esas experiencias de otros profesores, pues en cada uno de estos elementos y procesos que ahí hemos trabajado con ellos. Entonces, la maravilla de la educación es que podemos transformar personas y cuando transformamos personas, ayudamos a dejar un mundo mejor a través de las personas. Cuando mañana están en una profesión, cuando mañana son padres de familia, etc. Yo tengo la fortuna de que ya he tenido 2 generaciones de alumnos. Los papás que los tuve hace cerca de 30 años y bueno, pues ahora como he interactuado también con sus hijas y con sus hijos en otra generación. Entonces imagínense el privilegio de poder acompañar a personas y que otra vez nos toquen los hijos, bueno, pues es un privilegio y una maravilla que nos otorga la vida. Y eso pues lo hacemos desde el mundo de la educación. Entonces, bueno, ojalá ustedes no vean la educación como una chamba, como un trabajo más, sino que la educación sea parte integral de nuestra vida porque nos da un propósito y nos ayuda precisamente a incidir en la vida integral de otras personas. Es por eso que estamos aquí en esta parte y haciendo esta reflexión sobre la parte del docente tutor. Don Marcelino, pues ha generado la fundación a partir de esto una propuesta de cómo es donde tendríamos que estar nosotros incidiendo en los alumnos. Primero, guiar a los estudiantes en el transcurso de su carrera profesional. Pues precisamente lo que buscamos es cómo irlos llevando a que a lo largo de su vida académica terminen una carrera, concluyan una profesión y que eso no llegue ahí. Ya hay oportunidad ahorita de hacer una maestría, una especialidad, un doctorado y que bueno, continúen en eso. De entrada puede pasar muy material, pero pues es un hecho. Un profesionista, sus ingresos mensuales o anuales son mejores que alguien que no termina una carrera profesional. Eso está medido. Alguien que termina un posgrado tiene en promedio mejores ingresos que el que solamente tiene una carrera. Y alguien que tiene un doctorado, obviamente, bueno, también igual, su media de ingresos es mayor. Entonces hay una correlación entre ingreso económico y la parte que tiene que ver entonces también con la manera como vamos aplicando nuestros conocimientos y los niveles educativos en los cuales tenemos. ¿Cuál ha sido la clave de los países asiáticos, por ejemplo? Pues que el nivel académico, el nivel educativo, el nivel de la media en la cual son el nivel de escolaridad, pues ha ido incrementándose de manera paulatina, no solamente en los años en la media, sino también en la calidad. Y eso pues se ve a través de los diversos estándares que hay de matemáticas, de lenguaje, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos acompañando? Un servidor, cuando yo nací, solamente en mi casa eran 2 cuartitos. No había luz eléctrica, no había agua potable, no había piso, era el piso de tierra, las paredes no estaban enjarradas y lo que había de puertas y ventanas eran solamente los puros hoyos. Mi mamá nomás terminó tercero de primaria, que en paz descanse. Mi papá, que todavía lo tengo, terminó primaria y 2 años de comercio. Esa fue, yo venía entonces de una familia donde ninguno, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni mis primas, ni mis primos, no tenía yo un ejemplo donde alguien me haya incidido, inculcado a estudiar o a terminar una carrera. Entonces yo me convertí en el primer nieto en
en mi familia en poder terminar una carrera profesional. Pero pues obviamente también tuve la oportunidad, gracias a becas, para estudiar en Estados Unidos, para estudiar en Canadá, para hacer un posgrado, para estar en la educación y para estar en otros procesos. ¿Qué me cambió la vida? La vida me la cambió la educación. Y gracias a la educación, pues entonces he podido incidir en diversas dimensiones, como ya les comentaba, y por eso era parte del contexto. ¿Y por qué ando metido en cuestiones comunitarias y sociales en diversas asociaciones? Porque me siento comprometido a que tengo que dar un granito de arena en la sociedad, de todo lo mucho que he recibido de la vida, de otras personas, de instituciones, y eso como lo logré con la educación. Entonces, bueno, yo les comparto a mis alumnos a veces ese tipo de anécdotas, pues para que de repente se cansan, quieren tirar la toalla, se deprimen, reprueban una materia, etcétera, y entonces, pues, quieren dejar. Y obviamente atrás de las vidas de muchos de los chicos hay problemas económicos, hay problemas emocionales, afectivos, abusos de todo tipo, violencia intrafamiliar, N retos que tienen y que de repente los hacen, las presiones del barrio donde crecen, el mundo de la adolescencia alrededor, barrios complicados, comunidades complicadas donde están, donde le dicen que pues es mejor meterse a algo entre comillas fácil, que puede ser el mundo, el bajo mundo, la delincuencia organizada, y que ahí pueden obtener un dinero más fácil sin tanto esfuerzo. Son parte entonces, bueno, pues obviamente de cómo el profesor tenemos que irlos incidiendo para que no desistan, para que no se cansen, para que en esa desvelada, en ese proceso, pues bueno, tenemos que salir adelante. La primera universidad en la cual estudié en Estados Unidos fue la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Pero yo tenía que trabajar y estudiar para poder pagar la universidad. Entonces, trabajaba en la construcción. En Las Vegas, en el verano, solamente hay puro sol. Es raro que llueva en Las Vegas en todo el año. Y la temperatura puede llegar entre los 47 y 50 grados en verano. Mero sol. Entonces, trabajaba un servidor en la construcción, poniendo techos en las casas. Y ese era mi trabajo. Me levantaba a 3:30 de la mañana, entraba a trabajar a las 5 de la mañana, salía a las 2, 3 de la tarde, entrar a la universidad, estudiar a las 4, salir a las 8, 9 de la noche, hacer tareas en la noche, acostarme a las 12 o a la 1 entre semana para levantarme a las 3:30 de la mañana. Y bueno, de repente sí me dieron ganas de tirar la toalla. De repente sí me dieron ganas de nomás estar trabajando y no ir a la universidad. Sin embargo, entonces, bueno, esa experiencia también se los comparto a los alumnos y decimos, oye, a pesar de un esfuerzo, a pesar de todo, bien vale la pena la educación. Entonces, bueno, son procesos que tenemos que ir compartiendo con los chicos, en guiarlos hasta que concluyan una carrera. Y yo les digo también, y no basta que concluyas una carrera, necesita los mejores números, porque para poder aspirar a una beca en el extranjero, en alguna parte, en un posgrado, pues requieres una calificación mínima y cada vez te piden pues que tengas arriba de 90 y se van sobre los mejores y vas a tener mucha competencia. Entonces no nomás basta irla pasando terminando de panzazo, decimos en México, es decir, ahí nomás aprobando y aprobando sin el máximo esfuerzo. Entonces, bueno, guiarlos. 2, tenemos que asesorar a los alumnos en cuanto a la importancia de que asistan a clases. Tal Ben-Shahar, uno de los padres fundadores de la psicología positiva, la clase más famosa en Harvard es una clase de psicología positiva. Yo no sé qué hace Tal Ben-Shahar, pero se llenan sus clases y todo el mundo quiere estar en esa clase. Alguien puede decir, no, pues es de psicología positiva. Pues sí, pero yo también tuve un profesor de psicología pésimo y pudo haber hecho de la clase una clase maravillosa. Y también tuve profesores de matemáticas y física que nos tenían entretenidos y que nos hacían para que no nos perdiéramos una sola clase. Y a ver entonces cómo iba a ser el nivel de profundidad de la ecuación de primer y segundo grado y cómo íbamos a ir a otro nivel y cómo se aplicaba eso. Y esa pasión y ese entusiasmo por aplicar una fórmula y de manera práctica en física, etcétera. Entonces, bueno, sí,
tenemos que decirle a los alumnos que se pierden muchas cosas cuando faltan a clases. La pregunta es, ojalá y mi clase fuera la que primero se llena, ojalá y mi clase es donde todo el mundo habla que ahí quiere estar. ¿Y por qué? Porque algo ocurre en esa clase, en el proceso, en la técnica didácticas que utilizan, en la manera como se aprende, la parte lúdica, el uso de técnicas didácticas, etcétera, que hace entonces que mi clase sea la mejor en cuanto a la parte del chico que quiere estar. Entonces aquí yo creo que sí, tenemos que asesorar a los alumnos para que asistan a clases. Pero yo creo que el mejor premio que podemos recibir como profesores es que tengamos asistencia perfecta todo el año con nuestros alumnos y que los alumnos quieran estar ahí con nosotros. También los beneficios de la puntualidad, porque la puntualidad a fin de cuentas, bueno, pues es parte de un proceso formativo que hacemos en la educación. Tenemos horarios de 7 a 8 y tenemos esta clase, de 8 a 9 tenemos esta, pero también entonces es la puntualidad. Tuve profesores también que eran muy puntuales, 10 minutos antes de cada clase a las 7 de la mañana, o inclusive media hora antes de las 7 de la mañana. Pero también tenía profesores que de manera recurrente llegaban 10, 15 minutos tarde, todos los días. Era su recurrencia. Era una falta de respeto para mí que yo llegara puntual y que el profesor no estuviera a tiempo, porque a fin de cuentas es mi tiempo también. Yo les pregunto a ustedes qué tan puntuales son. Y yo esperaría entonces que un profesor, que es un profesor que tiene excelencia, pues está, a lo mejor hay un cambio entre un aula y la otra, si es que está a nivel de preparatoria o universidad o secundaria, pero entonces la pregunta es qué tan puntuales somos nosotros entonces como profesoras y profesores. Al mismo tiempo, ¿cómo lo vamos acompañando cuando tiene materias reprobadas? Un servidor, yo reprobé matemáticas en quinto semestre de preparatoria. La calificación mínima era 7 y yo tuve 6.9. Entonces, bueno, pues platicando con el profesor, pues a ver si, oye, profesor, pues 6.9, pégale el brinco al 7. Y pues me dijo, pégale el brinco, me dijo, ese es el brinco que te faltó. Y me quedé reflexionando, volví a cursar la materia Mate 5 y Mate 6 en sexto semestre. Y bueno, jamás volví a reprobar ninguna materia. Y reconocí entonces que me faltó esforzarme más. Reconocí que a través de ese proceso yo requería entonces acompañamiento, ir a más asesorías, ir a más tutorías, etc. Entonces yo le agradezco a ese profesor de matemáticas que pues ahí tenía ese 6.9 y sin embargo gracias a eso me llevó a que tomara conciencia de que era importante que yo hiciera mi máximo esfuerzo siempre. Y eso jamás me volvió a ocurrir. Entonces, bueno, también igual cómo vamos acompañando, cómo vamos monitoreando desde el primer parcial, el segundo en el semestre o en el ciclo escolar. Y bueno, pues también cómo vamos percibiendo con los chicos los focos amarillos, los focos naranjas, porque si también nos va valiendo, pues entonces, ¿dónde está nuestro trabajo también para poder acompañar a ese chico que tiene un área de oportunidad? No sabemos si atrás de una materia reprobada hay otra vez un problema, el currículum oculto de ese alumno. No sabemos si atrás de eso hay un problema familiar, un problema afectivo, un problema de pareja. No sabemos si atrás de eso puede haber una cuestión de una problemática, de una adicción a tabaco, alcohol. Hay una disfunción de la parte del sueño, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo los vamos acompañando? Y no juzgando de que es un chico que no tiene capacidad o que no tiene la energía o que le falta la chispa, etcétera. Porque también en todo ese papel que tenemos como docentes es como lo vamos acompañando en cada uno de los procesos, aun cuando tiene materia reprobada. ¿Cómo lo vamos orientando sobre las ventas y a ser emprendedores? Bueno, pues entonces, un servidor, yo empecé a trabajar, ya les expliqué el contexto en el cual crecí a los 6 años de edad. Y entonces empecé en el mundo de las ventas, vender periódicos. Y ahorita, bueno, pues todo se hace a través de las redes sociales, pero bueno, pues en aquel entonces se vendían periódicos. Pero también me tocó vender dulces en gasolinerías, lavar carros, pintar casas, llevar solares, ayudante de electricista, ayudante de mecánico. Cuando estaba en la prepa, irme a las fronteras, Nogales, Agua Prieta, a trabajar en maquiladoras. Y ahí entonces aprendí lo que eran los procesos de calidad, el modelo japonés,
Todavía no iba a ISO 9000, pero fue la apertura de todos los modelos japoneses, etcétera. Yo soy licenciado en filosofía, yo no soy ingeniero. Sin embargo, esas experiencias que yo tuve en las maquilas a través de los modelos de calidad me llevaron después a ser consultor de empresas y ayudarlas a que se certificaran en ISO 9000 a través de generales manuales de procesos, de procedimientos. Y bueno, en el trabajo junto con ingenieros, me tocó pues incidir en esos procesos. ¿Dónde lo aprendí? Pues en la parte de andar en las ventas y ser emprendedor. Les compartí ahorita que tengo un negocio de uniformes junto con mi hermano y bueno, pues ese negocio lo tenemos hace más de 20 años y eso nos ha permitido diseñar, prospectar, qué tipo de producto, cómo vamos cambiando de telas, cuáles son los tipos de telas que vienen, los colores, etcétera, y cómo vamos incidiendo en el contexto empresarial. En el caso pues, de nuestros clientes, pues son clientes que son nacionales, algunos de ellos, como Constellation, Bachoco, etcétera. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos incidiendo para precisamente poder impactar en ellos? Entonces, yo tuve un profesor de música en la secundaria. Yo no era tan bueno ni para... ¿Está abierto el micrófono ahí, Luis Racero? ¿Alguien me puede ayudar a cerrar los micrófonos de todas y todos? Básicamente, ¿cómo podemos estar incidiendo en la parte de ayudar a los chicos a la parte de ser emprendedores? Les comentaba que yo tuve un profesor en la secundaria. Este profesor era un profesor de música. Yo no aprendí mucho de música, pero algo que le aprendí y lo admiraba más que por la música era por su espíritu emprendedor. El profesor daba clases de lunes a viernes, sus 8 horas de clases. Después de que salía de clases, hacía una ruta porque él emprendió un pequeño negocio de esas máquinas donde uno les echa una moneda y sale un chicle o sale pues ahí un dulce. Entonces empezó a generar ventas en muchos lugares, en colonias, en comunidades, en toda una región. Y bueno, él era más conocido más que pues, por ser el profesor de música, sí, muy bueno, pero era más conocido entonces por ese tipo de emprendimiento que generó. Adicional, entonces, pues lo mismo, cantaba en quinceañeras o en bodas y tenía otra manera de ingreso. Así que bueno, de repente nos podemos quejar de profesores que no nos alcanzan, ¿no? Les aclaro, no nos vamos a hacer ricos de profesores nunca. Siempre es limitado y es un gran esfuerzo preparar una clase, la postclase, las tareas, el diseño de las evaluaciones, etcétera. Le invertimos mucho tiempo. Es muy cansado, al mismo tiempo muy retador ser profesor, pero aquí no nos vamos a hacer ricos. Si alguien piensa que se quiere hacer rico, aquí no es. Pero si alguien quiere tener más ingresos, tiene que buscarle por otro lado. Entonces yo les pregunto a ustedes también, ¿qué hacen fuera de su horario de trabajo, de clases? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Dónde emprenden entonces otro tipo de acciones, ideas de negocio, etcétera? Porque también es algo que tenemos que compartir a los chicos. No están, de repente escuchaba profesores que se quejaban, no, pues no me pagan nada, y que la hora, y que esto y que el otro, y nunca va a alcanzar. Entonces, bueno, es como vamos generando también nosotros como ejemplo de vida para nuestros chicos, la parte de emprendimiento, la parte de venta. Hablar en público. Bueno, el hablar en público significa entonces que, pues, una de las grandes habilidades que tiene ahorita un profesionista o debe de tener es sus habilidades de comunicación. Tiene juntas, tiene reuniones, interactúa con clientes, con proveedores, hace un cierre de venta, prospecta una venta y todo se requiere hablar en público. Yo recuerdo y le agradezco a mi maestra de segundo de primaria. En aquel entonces se hacían los honores a la bandera los lunes, era un lunes cívico y había poesía y había una serie de presentaciones, los lunes y los viernes. Y bueno, pues eso llevó precisamente a poder, me dice la profesora, Rafael, el próximo lunes a nuestro grupo nos toca honores a la bandera y todo lo demás. Tú vas a ser el maestro de ceremonias, tú vas a leer ahí pues todo el programa y tú vas a generar todo el programa. Mamá maestra, pero ¿cómo? Sí. Pues órale, éntrale. Y le agradezco, pues, desde entonces no me quitan el micrófono. Y eso después me llevó precisamente a estar en radio, en televisión,
y le agradezco el empujón que me dio esa profesora, que algo vio para que yo pudiera entonces desarrollar habilidades de hablar en público. Entonces, bueno, también igual, por eso en un salón de clases, pues tenemos que hacer que los chicos hablen. Y hay N metodologías cuando hacemos un problema, una técnica didáctica basada en problemas, lo que tiene que hablar en público, el debate, el trabajo en equipo, el trabajo en parejas, la argumentación, la contraargumentación, etcétera. Y bueno, pues entonces, ¿cómo vamos otra vez incidiendo precisamente en cada uno de estos procesos a la hora de hablar en público? Entonces, bueno, dice alguien por ahí que quien domina la comunicación puede dominar el mundo. Y ven, entonces hay personas que a veces pueden no tener ciertas capacidades cognitivas, pero cuando tienen habilidades de comunicación, pues son entonces aquellos liderazgos que transforman una comunidad y ni se diga, pues un profesor también que tiene una alta habilidad para hablar en público. Ahorita voy a platicar rápido de guiarlos en la buena toma de decisiones. También tenemos que ayudar a los chicos a que desarrollen proyectos comunitarios. Yo les pregunto a ustedes, adicional a la educación y al trabajo que pueden tener, ¿cuántas horas le dedican a la semana a la comunidad de ustedes? Es decir, ¿en qué? En alguna pasión que tengan ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene pasión por la ecología? ¿Cuántos árboles siembran a la semana en su barrio, en su comunidad? ¿Alguno de ustedes tiene una habilidad musical? ¿Cuántas horas dan de servicio a alguien para que aprenda un instrumento musical? ¿Alguno de ustedes puede tener una habilidad para la parte de bailar? ¿Y qué no han hecho entonces para que bailen ahí la gente de la tercera edad en su barrio, en esa placita, etcétera? Si cada quien se queda encerrado en su trabajo y de su trabajo su familia, pues no nos quejemos entonces del mundo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho don Marcelino? Don Marcelino ahorita bien pudiera estar en su casa viendo sus negocios, pero resulta entonces que le invierte tiempo, dinero, esfuerzo precisamente a todo este proceso. ¿Sí me apoyan para cerrar todos los micrófonos? Gracias. Rafael, te Mande. voy a silenciar todos los micrófonos para que no los abran. Cuando necesites la participación de los asistentes, me avisas para activarlos, ¿va? Va, gracias. Entonces, en esta parte de el impulsarlos a desarrollar proyectos sociales, pues yo les pregunto, tenemos que incidir en los alumnos, pero con el ejemplo. Entonces, pues un servidor, como le digo, le invierto 2 horas a escribir un artículo, una columna, pero yo lo hago únicamente para poder compartir mis experiencias a un grupo de lectores y de repente me ha tocado entonces que pues alguien ya me leyó, ya me escuchó en la radio, ya me escuchó entonces o me vio por televisión. Cuando falleció mi hijo, resulta que yo ya tengo 30 años colaborando una vez a la semana, como les comentaba, con alguna temática en radio, temáticas humanísticas. Y mi hijo fallece a las 8 de la noche de un lunes 10 de noviembre. La misa del funeral fue a las 11 de la mañana. Muy temprano, ahí en Navojoa, se empieza a compartir ahí pues, que había fallecido mi hijo. Y una señora que tenía escuchándome algunos años en radio, no teníamos la oportunidad de conocernos, pero ella sí me escuchaba por radio. Y entonces tomó ella 2 camiones, ahí es una población que se llama Guatabampo, tomó de una comunidad rural del Cúpar a Guatabampo y de Guatabampo a Navojoa. Y más o menos ella yo creo que hizo en ese trayecto tomando camiones y todo 2 horas para acompañarme en la misa. Al final de la misa se acerca con un servidor, una señora como de cerca de 80 años, apenas caminaba y me dice, Rafael, usted cuando ha compartido tal o cual tema en radio, eso me ha ayudado. Ahora en el duelo que usted tiene, aquí quise estar con usted. Entonces, bueno, uno cree que le da y en realidad uno recibe mucho. No me acuerdo a veces de más personas que estuvieron en el funeral, pero no se me olvida que gracias a esa acción hubo alguien entonces que tuvo la sensibilidad, la empatía para acompañarme en un momento de duelo. Entonces, bueno, cuando uno cree que dedica tiempo en la parte de proyectos sociales, uno cree que está dando, no es cierto. Uno recibe mucho.
Entonces yo les pregunto y los motivo, los animo. 1 hora a la semana, 2, servicio. ¿En qué? En la pasión que tengo. Entonces van a decir, oye, pues no me alcanza el tiempo. Pues imagínense si todos decimos que a nadie nos alcanza el tiempo, pues entonces mañana, ¿quién se va a aventar los problemas, todos los problemas, las problemáticas sociales que hay? ¿Quién se va a aventar? Entonces, bueno, no hay nadie que no podamos compartir algo, experiencias, competencias, vivencias, simplemente hasta acompañar a alguien en un asilo, en un orfanatorio, el vecino que está solo y que no tiene a nadie que le haga una comida y de repente llevarle una comida, etc. Eso es servicio. Promover la práctica de valores, bueno, pues toda nuestra vida tiene que ser esta parte de la vivencia de valores. La responsabilidad, la puntualidad, la asistencia, la empatía, la solidaridad, la búsqueda de la justicia, el combate a la pobreza, etcétera. Todos son valores. Entonces, bueno, en eso estamos entonces a fin de cuentas, bueno, proyectando. ¿Y qué es lo que hacemos en los Andel clases? Pues estamos trabajando con valores. Cuando escuchamos, cuando pedimos el respeto, cuando trabajamos, interactuamos a través de un debate, cualquiera de los procesos tiene que ver entonces y recae en valores. Y bueno, ¿cómo entonces cuidamos la parte de la salud física, mental y emocional? Un servidor, ya otra vez retomé, la semana pasada comentaba de que había más o menos camino entre 8 y 10 kilómetros 5 veces de la semana, tenía como un mes que no lo hacía, ya otra vez lo estoy retomando de la semana pasada y bueno, a mí el caminar, el trotar un poco, me cambia de canal, me baja el estrés y me da paz. He jugado béisbol desde los 7 años de edad. Ahora hay un deporte acá, también igual que se practica en el noroeste, que es el softball. Y también lo practico más o menos 1 vez a la semana. Y ahí me desconecto. Me sirve entonces, obviamente, para mi salud física, pero también para la mental, para la social, para la emocional. Eh, Me desconecto de todo lo que hago en el día y convivo con otras personas con las cuales no interactúo habitualmente por mi esquema profesional o laboral. Entonces, eso también igual pues me ayuda a mi mente y a mis emociones. La pregunta es, ustedes, ¿cuántas horas duermen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo andan de peso? ¿Cuántas horas hacen de ejercicio a la semana? Etcétera. Entonces, bueno, de repente llegamos a ciertas edades y tenemos que estarnos cuidando de prevenir diabetes, colesterol, triglicéridos. La pandemia nos vino a hacer reflexiones sobre nuestra salud y que de repente podemos tener muchos elementos, muchas cosas, pero si no tenemos salud, estamos fritos. Y vean entonces quiénes de nosotros no ha tenido la pérdida de un ser querido, una amistad, un compadre, un hermano, un papá, una mamá, un abuelo, que desgraciadamente ante COVID ya no están. Entonces, bueno, yo creo que COVID nos vino a reflexionar sobre muchas dimensiones, pero una de ellas es sobre el sentido de la vida, el sentido de la salud. Entonces, bueno, aquí está este proceso. Estos son como lo que ya se ha estado compartiendo de estos 10 propósitos de vida. Voy a hacer unas pequeñas reflexiones en torno entonces a cómo vamos guiando a los alumnos a tomar buenas decisiones. Pues primero, como ya les comentaba, cómo los vamos guiando para que tomen buenas decisiones y que terminen una carrera, que hagan las tareas, que las actividades que están ahí, cómo participan, etcétera. Mañana van a tener que tomar decisiones sobre cuando terminen una carrera, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué tipo de empresa, de organización pública, privada, le va a dar sentido a su vida? Y entonces, bueno, ¿en qué departamento? Alguien puede estudiar una carrera y de repente conozco ingenieros que son directores de recursos humanos. Conozco financieros que son gerentes de marketing, de mercadotecnia, etcétera. Sus experiencias de vida los han llevado a N cosas, pero son toma de decisiones. Y bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos acompañando para que vayan interactuando en ese mundo de trabajo, vayan tomando decisiones con clientes, con proveedores, etcétera? Entonces, bueno, esas son decisiones profesionales. Mañana, pues que tomen decisiones para que hagan un posgrado,
¿Se diversifican en el posgrado o siguen en el mismo tipo de área? Alguien puede estudiar negocios y hace un posgrado en negocios, pero alguien puede estudiar una ingeniería y quiere hacer un posgrado en administración para enriquecer ahí un poquito su visión, etcétera. ¿Cómo van tomando ese tipo de decisiones? Un primo hermano estudió ingeniero industrial, administrador. Y la decisión que él tomó fue hacer un posgrado de negocios en Estados Unidos. Y él dice que esa decisión lo llevó de manera más rápida a llegar a puestos directivos, porque la combinación entre sus bases de ingeniería con la parte de negocios, pues le llevó a entender la mercadotecnia, la parte legal, los recursos humanos, los modelos financieros, la parte de la contabilidad, etcétera. Y le ayudó a entender el negocio. Y entonces, pues ahorita ha sido directivo en algunas plantas de manufactura, pero le ha llevado a que ha tenido esta parte integral. Producen una pieza, producen un producto específico, pero también lo tienen que comercializar, tiene que estar en el mercado, cuándo lo sacan al mercado, cuándo deja de estar en el mercado, etcétera. Son tomas de decisiones. Entonces, bueno, pues así vamos nosotros compartiendo y a eso lo vamos acompañando a los chicos. Hay una problemática en Latinoamérica y en el mundo que tiene que ver con los embarazos no deseados. Desgraciadamente, bueno, pues eso cada vez se convierte, son decisiones que van tomando los chicos y las chicas sobre su sexualidad. Pero entonces, qué complicado es un embarazo no deseado primario, secundario. Y bueno, pues entonces es más recurrente cada vez en niveles de preparatoria y pues en niveles de universidad. No es cosa del otro mundo, pero simplemente los retos, cómo le cambia la vida a una chica, sobre todo, el que pues tomar ese tipo de decisiones sobre su vida sexual, cómo los vamos acompañando para prevenir eso. Qué programas tenemos que crear desde las instituciones educativas y cómo vamos incidiendo pues, para poder prevenir entonces esta parte de los embarazos. Son decisiones que van tomando los chicos. Pero también mañana entonces decisiones. ¿Con quién se van a casar? ¿Con qué tipo de persona van a compartir el tiempo que ellos consideren de su vida? Desgraciadamente, bueno, no es que necesariamente son visiones respecto al matrimonio. Alguien puede considerar que alguien puede tener 3, 4 matrimonios y no pasa nada. Es válido. Pero también, bueno, ¿cuál es el proyecto de vida y las decisiones que cada quien requiere tomar sobre un matrimonio? ¿Vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos? ¿Cuántos hijos vamos a tener? Y bueno, en función de eso, entonces, si no podemos tener hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a adoptar o no vamos a adoptar? Entonces, bueno, son decisiones que van a ir tomando a nivel personal, pero que también van a ir tomando en la parte de pareja. Después de que falleció mi hijo, tuve otro hijo que ahorita tiene 17 años. Después, otro embarazo, y a los 4 meses, entonces, pues se tuvo que interrumpir por cuestiones médicas. Otro embarazo. Resulta entonces que el bebé a los 5 meses traía 2 tumores. 3 especialistas nos compartieron que pues había posibilidades de que naciera ese bebé, pero que iba a tener muchas complicaciones debido a los 2 tumores que traía. La recomendación fue interrumpir el embarazo a los 5 meses. Y estaba en juego y en riesgo la vida de mi esposa, ya con un hijo. Entonces, bueno, la reflexión, decisión, pues nos llevó 4 días. Y bueno, entonces, bueno, pues se tuvo que interrumpir ese embarazo. A otro primo, hermano, le acaba de ocurrir algo similar. Sin embargo, ellos decidieron que naciera el bebé, a la bebé más bien. No había muchas esperanzas para que viviera mucho tiempo bebé y entonces falleció a los 40 días de nacido. ¿Cuál decisión fue la mejor?
entre interrumpir a los 5 meses o igual continuar con un embarazo de alto riesgo que naciera y bueno, pues al final, pues desgraciadamente ya no pudo continuar este sobrino. Pues no la hay, no hay una respuesta, no tenemos respuestas. Lo que sí entonces es que cada quien va tomando decisiones y tiene que fundamentar entonces cómo toma esas decisiones. Entonces, bueno, es parte entonces de lo que también van a ir ocurriendo a lo largo de la vida. Podemos tomar decisiones laborales, donde un primo hermano tenía un negocio, su trabajo estable, ingeniero mecánico, un gran taller mecánico, su esposa directiva de una empresa, y le solicitan a la esposa moverse de ciudad con un mejor puesto y con mejor sueldo. Estuvieron deliberando ellos, al final deciden cambiarse de ciudad. Y él empezar a tocar puertas pues en otro tipo de empresa. Y bueno, pues son decisiones. De repente alguien puede decir, oye, pues ¿por qué se fue la mujer o el hombre? ¿Quién se va a mover? Lo más natural es entonces en la cultura que se mueve en función de lo que es el varón y no la mujer. Son decisiones. Entonces ahí nomás te estoy compartiendo pequeñas experiencias de lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Cada vez a más temprana edad he estado en los últimos 25 años dando seguimiento también a programas de rehabilitación y me llama la atención entonces cómo cada vez a más temprana edad hay contacto de chicos y chicas con tabaco. El caminito es tabaco y antes era pasado los 10 años. Ahorita ya encontramos chicos y chicas 7, 8 años fumando. Contacto con alcohol. El contacto con alcohol empieza ya desde antes de los 10 años también. El contacto con drogas blandas, como por ejemplo la marihuana, 11, 12 años. Desgraciadamente las drogas químicas nos están moviendo todo el tapete y entonces, bueno, pues también igual 13, 14 años hay contacto ya desgraciadamente con drogas duras. Un problema que estamos teniendo en Latinoamérica y bueno, pues en todo el mundo es que cada vez hay más personas que tienen problemas de adicciones. Hay personas que cada vez entonces tienen mayor contacto con todo tipo de estupefacientes. Ideal, si no es negocio, pues sin pagar impuestos y todo lo demás, pues claro, entonces que hay mercado. En Estados Unidos hay una crisis con el fentanilo. El fentanilo es un ingrediente químico que es muy difícil en este momento de detectar, pasa muy fácil por las fronteras, pero sin embargo es 50 veces más potente que la heroína y eso está propiciando muchas muertes por sobredosis, pues debidamente a la potencia que tiene el fentanilo. Es una droga muy barata, es una droga entonces que pues está a la par en muchas calles, empieza a tener mucha incidencia en Latinoamérica, ahorita en Estados Unidos. Simplemente en Estados Unidos se pasó desde hace 4 años de 50,000 muertes por sobredosis a 106,000 muertes por sobredosis el año pasado. Entonces, sobre todo los estados blancos en Estados Unidos, ahí está parte de clase media, media baja, que son estados republicanos, por ejemplo, curiosamente, están teniendo esta problemática. Pero también igual están en la misma costa este y oeste, están teniendo problemas en California, problemas en Nueva York, Ohio, Florida. Entonces, bueno, no nomás es Estados Unidos, es desgraciadamente donde quiera. ¿Cómo los ayudamos a los chicos a que tomen decisiones sobre eso? Un servidor, yo nunca he tenido contacto, yo nunca tuve ningún tipo de experiencia con ningún tipo de droga. Y más que una cuestión moralista, mi mamá decía que la ley de la vida es la ley del más fuerte. Y eso es lo que le comparto ahora a mi hijo. Me dice, papá, ¿qué piensas de las drogas? Y ya le comento, tu abuela decía que la ley de la vida es la ley del más fuerte. Entonces, ok, como Darwin, sí, a ver, le digo, ¿y por qué Darwin? Bueno, pues es que alguien débil, entonces pues va a poder, le digo, el caminito es ese, alguien empieza con tabaco, sigue alcohol y siguen entonces droga blanda y la parte de droga dura. No hay otra. Entonces, bueno, ¿cómo los ayudamos a los chicos a que tomen buenas decisiones sobre eso? Y eso desgraciadamente, bueno, pues nos lleva a enfermedades, a defunciones, etc. Mañana entonces también tienen que tomar decisiones por quién van a votar. ¿Cuál va a ser el presente y el futuro en una ciudad, en un estado, en un país? Y bueno, pues entonces ahorita hemos tenido y se vota, pues modelos de liderazgos desde un Putin
propiciando una guerra, hasta modelos populistas, modelos un poco más de izquierda o derecha. No es el detalle aquí, simplemente es que cómo ayudamos al chico a que cuando sea un ciudadano y tenga más de 18 años, tome decisiones adecuadas. Pero si entre nosotros nos polarizamos y si entre nosotros nos llevamos de las greñas o entonces nos jalamos los cabellos en Twitter ahí defendiendo a fulano y a mangano y con tal ideología y de repente pues nos sale más lo irracional que lo racional cuando estamos argumentando y empezamos a ofender, no estamos haciendo buenas decisiones. Está el respeto a las diversas religiones que pueda tener un chico y ahorita es católico, mañana puede ser mormón y bueno, entonces cómo vamos teniendo elementos y procesos que nos va llevando precisamente a poder incidiendo pues en la vida de los chicos. Y los chicos también van tomando todos los días, todos, así como les compartía, tenemos emociones y emocionalidades. ¿Cómo decido poder tener entonces momentos que me lleven a tener más alegría? Todos tenemos broncas, todos tenemos dificultades. A un servidor, mi abuela, yo tenía 20 años y mi abuela fue atropellada por un taxista ebrio que andaba amanecido porque estaba festejando a la Virgen de Guadalupe y entonces eran las 6 de la mañana del día 12 de diciembre, pero pues como estaba precisamente con ese tipo de problemáticas y entonces pues la atropella a mi abuela. Mi mamá falleció en un accidente automovilístico hace 12 años y así les puedo compartir muchas más experiencias que he tenido. Sin embargo, les puedo decir con apertura que me siento otra vez en paz, feliz, pleno y contento con la vida que he tenido. Ha sido una vida con retos, pero también una vida entonces con muchas satisfacciones. Entonces, bueno, otra vez, ¿cuál es la diferencia entre las personas? La diferencia entre las personas no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. Entonces, bueno, en esta parte, la emocionalidad, las emociones, el manejo de las emociones, eso es una decisión nuestra. No somos responsables de lo que nos pasa, pero sí somos responsables de la cara que ponemos frente a lo que nos pasa. Entonces, bueno, pues son procesos que tenemos que estar viviendo y por eso, en lo que es la inteligencia emocional, tiene dos dimensiones, la intrapersonal, lo mío, y lo interpersonal, cómo interactúo y me relaciono con los demás. Entonces ahí es importante cómo vamos incidiendo en los chicos y también partiendo de nosotros, cómo vamos teniendo un autoconocimiento emocional. Cuando falleció mi hijo, yo no consumía alcohol en más de 2 años y era un proceso de autoconocimiento emocional. Yo traigo una carga de alcohol por parte de mi familia alta. Yo no he tenido nunca problemas con alcohol, siempre he sido cuidadoso con eso. Pero debido a que yo no sabía cómo iba a reaccionar, y dije yo, traigo una carga, mi historia, traigo una carga de alcohol. Voy a pasar un proceso de duelo. Entonces vale más que ni siquiera una cerveza, lo voy a hacer de lejos. Y esto fue entonces un proceso de autoconocimiento emocional. Si alguien no tiene ese mapa alrededor de su persona, pues entonces alguien sabe que se puede molestar con algo, etcétera, pues entonces le falta este autoconocimiento emocional. Cuando mi esposa y yo tenemos alguna diferencia y yo percibo que a lo mejor empiezo a molestarme o que a lo mejor entonces puedo hacer un comentario que la pueda herir, entonces ya empiezo yo a tener ahí mis focos amarillos, le bajo 3 rayitas y le digo, ¿qué te parece si más al rato platicamos o mañana? Entonces, pero esto es parte de un proceso de autoconocimiento emocional. Yo percibo entonces cuando pues puedo tener alguna situación, entonces no quiero herir a través de una palabra inadecuada, etcétera, y entonces mejor me espero hasta más rato para poder platicar de la temática de la cual estábamos de acuerdo. Entonces esto también nos lleva precisamente a la autorregulación. Cómo vamos teniendo entonces procesos pues para evitar bajarle 3 rayitas a este odio, a ese coraje, a ese resentimiento, y cómo voy causando esto, esa autorregulación. Y la parte de automotivación, pues nadie nos va a estar motivando más que nosotros en la vida. Y nadie, aunque nos dé muchos papachos y muchos besos, no va a poder afrontar el duelo, por ejemplo, más que nosotros mismos. La inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la empatía, es decir, cómo me pongo en el lugar del otro.
algo que ha sido positivo de tener muchos duelos, muchos retos y muchos pues retos que he tenido en la vida es que me ha hecho ser empático. Y entonces, a mí nadie me va a contar lo que es trabajar de niño, y les comentaba, entonces sé lo que es la empatía de trabajar desde abajo, o igual, donde no había pues tanto sustento económico de niño, y entonces a mí nadie me va a contar entonces lo que es a lo mejor vivir sin luz eléctrica o sin agua, o caminar horas para llegar a la escuela, caminar muchos minutos X para llegar a la escuela, etcétera. Pero eso me da la empatía con los demás. Entonces también por eso es la empatía de que voy teniendo con los alumnos. Y en ese sentido, pues también igual como tenemos una inteligencia interpersonal, pues vamos teniendo habilidades sociales. Cómo interactuamos, cómo escuchamos, cómo nos reímos, cómo bromeamos, cómo nos carcajeamos, etcétera. Bueno, entonces esto es parte un poquito de lo que tiene que ver pues con estas habilidades sociales. Y bueno, al final de la clase, es importante que también podamos nosotros hacer como reflexiones. Creo en mí, que el chico pueda tener este tipo de procesos de creo en mi inteligencia, en mi capacidad, en mi propósito, cómo puedo yo ser capaz de terminar cualquiera de los niveles que tengo en una escuela, cómo puedo terminar siendo el dueño de una empresa, directivo, dar un servicio social, el premio que a lo mejor sea mi sueño, morirme realizado, etc. Al final, con el paso de los días y las semanas y los meses y los años, si no tenemos paz interna, no vamos a tener felicidad y por lo tanto eso no lo vamos a proyectar. Lo que traemos adentro se proyecta. Entonces, bueno, es parte obviamente de lo que estamos haciendo aquí con la fundación y poder hacer reflexiones de cómo convertirnos, antes que mejores profesores, cómo me convierto en una mejor persona y un mejor ser humano. Y cuando me convierto en una mejor persona y un mejor ser humano, me voy a convertir en un mejor docente y al mismo tiempo también en un mejor esposo o esposa, en un mejor padre o madre de familia, en un mejor vecino, en un mejor ciudadano. Y bueno, los que han generado los cambios en muchas sociedades han sido profesores, médicos y los líderes religiosos. Esos tres en muchos pueblos han sido los cambios. Entonces, bueno, no dejemos entonces de incidir nosotros como profesores en la formación integral de los chicos. Paso entonces ahora sí a preguntas y respuestas respecto precisamente a esta parte de cómo podemos acompañarlos en la mejor toma de decisiones a los chicos o en lo que ustedes consideren adelante. ¿Algún comentario por ahí? ¿Alguien que levante la mano? Sí, Juan Manuel. Gracias, Rafa. Pues muy buenas tardes aquí en México a todos. Pues antes que nada, Rafa, felicitarte. En verdad que el contar, pues vamos, tus experiencias, parte de tu vida, pues a todos bueno, a mí me generan situaciones que me hacen ir en retrospectiva a situaciones similares en la vida, ¿verdad? Y bueno, sobre este tema número 7, ¿verdad? Cómo guiar a los estudiantes a la toma de las buenas decisiones. Hoy en día, por desgracia, vemos que la mayoría de los jóvenes son muy impulsivos, todo quieren para ahorita, o sea, todo en el momento. Y pues desgraciadamente, ¿verdad? Eso muchas veces lleva a irse con las situaciones más fáciles de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las cosas que yo practico mucho es precisamente generar esa conciencia de que todo logro lleva un tiempo. Y yo me remito a la situación de hacer un ejercicio que les digo, a ver, ¿qué edad tienen aquí en promedio el grupo? Por lo regular, como yo trabajo con grupos de bachillerato, pues primeros años andan sobre 15, 16, perdón, primer semestre y segundo semestre andan sobre 15, 16, 17 años en promedio, ¿verdad? Entonces, ya sobre eso, con una gráfica en el pizarrón, les digo, más 9 meses de gestación, ¿verdad? Ya tenemos nosotros este tramo recorrido.
¿verdad? Estos jóvenes, esta ya no lo tenemos, es algo que ya pasó. ¿Qué edad tenemos? Es lo que nos debemos de preguntar. Ustedes dirán, por lógica, usted maestro, tengo 64 años, pues tiene menos años que yo, situación que puede ser, pero también no puede ser. Entonces, precisamente hago esa reflexión porque les digo, hay que vivir nuestro mejor día. Y nuestro mejor día es el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, de ahí yo me agarro para que precisamente ese día sea el trascendental para ellos, un poquito, ¿verdad? Basado pues en el programa de Alcohólicos Anónimos, del Solo por Hoy, ¿verdad? Algo que también me parece muy importante es el cómo invitarlos a ellos a hacer una labor social, a interesarse por los demás, no nada más por el yo, ¿verdad? Y bueno, es parte de la situación de que la reflexión en los jóvenes, pues hay que hacérselas continuamente en clases, ¿verdad? Otra de las cosas con lo que yo practico, pues la reflexión sobre la persona, dime lo que tú piensas de tal situación en relación con la materia que estamos viendo. No pienses en lo que van a decir tus compañeros, lo que tú piensas, lo que para ti es, ¿sí? Entonces, empezarles a inculcar esa situación de lo importante que es su punto de vista, su, ¿verdad? Concepto que se hagan ellos. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Independientemente del contenido de nuestras materias, una posible sugerencia, yo de repente utilizo 5 minutos y entonces traigo a colación una noticia actual en el día o anterior, donde hay un área de oportunidad de un liderazgo, por ejemplo. Y entonces ya sea deportivo, ya sea del mundo artístico, del mundo empresarial, etcétera. Y entonces ya nomás hago preguntas, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es entonces, qué solución le darías a este elemento? ¿Qué proceso? Etcétera. Y lo que hago es que más que hacer una reflexión moral, es simplemente hacer un conjunto de preguntas que nos lleven precisamente ellos a una reflexión. Entonces, bueno, y en eso pues hay áreas de oportunidad todos los días de liderazgos, con la parte, por ejemplo, nomás de sus emociones. Cómo reaccionaron con un coraje, y ahí están los famosos, los ladies, o los lords y las ladies de las redes sociales, que de repente se enojaron de algo y son tendencia. Y bueno, atrás de eso, pues es cómo podemos llevar a los chicos a esa reflexión y que se vean reflejados en una posibilidad de elementos que tienen que ver con la oportunidad. Entonces, bueno, Juan Manuel es un poquito en eso. Más que nosotros como profesores ser jueces o que marquemos una pauta de este tipo de conducta, simplemente es como vamos haciendo en ellos reflexiones y que tengan marcos de referencia. Y estos marcos de referencia los acompañamos para que tomen decisiones, no imponer una visión. Es decir, Rafael puede tener una visión sobre la inclusión, pero Rafael no tiene el derecho a imponer la visión de la inclusión a los chicos y chicas. Y les tenemos que dar entonces más bien referencias, elementos, para que ellos entonces generen esas reflexiones y vayan tomando sus propias decisiones. Porque entonces el mundo de Rafael no es el mismo. Es decir, yo tengo ahorita un hijo de 17 años. A él le tocó vivir en otras condiciones materiales, afectivas, emocionales. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Él es un hijo único, etcétera. Entonces, bueno, yo no puedo imponer que él tenga la visión igual de un servidor porque él es parte de una época, parte de un contexto, parte de elementos. Entonces, aún con nuestros hijos ni siquiera podemos imponer algunos procesos. Entonces, bueno, es nomás un poquito las reflexiones en marcos, darles pautas, darles referencias y sobre eso van tomando decisiones. Gracias. Freddy, luego Santiago y Marianela. Perdón, Rafa. Perdón. Sobre ese punto, y que qué bueno que ya lo incluimos dentro del programa sobre la libertad. Yo les digo, ahorita los conflictos
principales que ustedes tienen seguramente son con su papá, mamá, con su tutor, con la gente con la que viven, ¿verdad? Y si algo queremos es el ejercicio de la libertad de yo tomar mis propias decisiones. Qué bueno, jóvenes, pero por lo menos piensen en dos diferentes opciones que tengan para decidir. Sería todo, perdón. Gracias, Juan Manuel. Freddy. Hola, buenas tardes. Se escucha, ¿verdad? Claro. Interesante la plática. Yo creo que el trabajo del docente y del tutor, o del docente y tutor es muy complicado, sobre todo cuando muchos docentes nos enfrentamos a una situación que no somos docentes. Yo que trabajo en media superior, no sé cómo son en otros países, pero recordemos que aquí en México no hay escuela para maestros de media y de superior. La mayoría somos docentes por vocación, por gusto, por necesidad, por diversas situaciones. Entonces vamos aprendiendo junto con los alumnos. A mí me parece importante que el alumno todos los días lleve una reflexión o un acompañamiento y que aprenda que cada acción tiene una consecuencia negativa o positiva. El punto de repente es cómo nosotros motivemos al alumno para que vaya tomando en cuenta esos puntos de vista. Lógicamente batallamos con nuestro frente de batalla con el alumno, es muy complejo porque tenemos al alumno un limitado tiempo, no sé, 4 horas, 6 horas, 7 horas a la semana trabajando directamente con el alumno según las horas que nos asignen en nuestra materia o en nuestro trabajo tutorial. Y el resto del día el alumno se regresa a su pared de frialdad, a su pared de negatividad, a su entorno real. Y todos los días estamos en una batalla, lo sacamos en la escuela, pero cuando sale de la escuela se vuelve a ir al fondo y vamos en una batalla diaria. Nuestras acciones deben ir encaminadas siempre a que el alumno reflexione. Yo, por ejemplo, aplico con ellos una estrategia. Cuando hago trabajos en equipo, por ejemplo, yo organizo los equipos. Eso me lo enseñó una colega en un curso de la Ciudad de México, porque trabajo en formación para el trabajo, pues. Y me decía, no, me dice, tenemos que empezar que los alumnos empiecen a aprender a trabajar y a conciliar con todas las personas que están en su entorno. Porque es muy fácil, me enseñó, es muy fácil querer a quien te quiere. Lo difícil es querer a quien no te quiere. Y entonces en el trabajo en equipo esa puede haber una oportunidad. Y al principio los muchachos se ponen muy renuentes, pero les digo, jóvenes, tienen que aprender a conciliar, tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a negociar con sus compañeros. Nosotros no somos absolutos. Y en fin, una serie de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, los voy ayudando a reflexionar. Yo los voy ayudando a que una de mis estrategias, a lo mejor muy dura, pero que me ha funcionado mucho para que ellos piensen muy bien la parte de trabajo en equipo, de la conciliación, y les digo, oigan, cuando tengan un problema, platíquenlo, resuélvanlo, arréglenlo ustedes, sí pueden, sí se puede. A lo mejor se van a insultar, pero lo van a resolver. Es que, maestro, si ustedes no lo resuelven y vienen y me lo platican, muchos se van a acordar de Fox, yo se los voy a resolver en un segundo. Así les digo a los muchachos. Y se me quedan viendo. Si ustedes tienen un problema y no lo arreglan y vienen conmigo, repruebo a todo el equipo en el parcial. ¿Por qué? Porque significa que no pueden ustedes platicar. Porque significa que no saben escucharse unos a otros. Y tienen que aprender a ser líderes todos. Les aseguro que en la primera que yo les pase, que les haga eso, no van a regresar conmigo. Y efectivamente, me ha tocado que se toca hacer algún equipo y entonces así como que el resto del grupo dice, espérame. Y empiezan ellos a trabajar en esa parte de esa plática de conciliación, de negociación con ellos. El dato es que tenemos un trabajo muy complicado con la motivación hacia nuestros alumnos, porque los entornos no nos ayudan en nada. El entorno social del alumno es muy complicado. Yo el otro día lo comentaba. Hay una irresponsabilidad hay una dejadez, una irresponsabilidad. Hoy sí que los papás de hoy no son como los papás que teníamos nosotros, que se quedaba sin comer el papá o la mamá, pero comían los hijos. Me tocan ahorita alumnos de media superior, 15, 16, 17 años, que dicen, es que si mi mamá no quiere cocinar hoy, no nos da de comer. O mi mamá si quiere levantarse a las 5 de la mañana, saca todos de su hamaca y todo el mundo se tiene que levantar. O chamacos que a las 6, 7 de la noche dicen, es que maestro, no he desayunado y no he comido. ¿Por qué? Porque no hay nada y no tenemos dinero. Papás que de repente dicen, ya me cansé de mantenerte, ya me voy. Reciente tuvo un alumno, una alumna, una chamaquilla de 17 años, con un mundo muy complejo. Los papás se divorciaron y la mamá corrió a su comunidad como a 5 o 6 horas de aquí de la capital.
y el papá se quedó con la niña y al final el papá le dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de mantenerte, ve a casa, se fue el papá, la dejaron en medio de la calle, sin dinero, sin trabajo, sin casa. A ver, ¿qué motivación puede tener un alumno de esa naturaleza, con esa existencia o con esas experiencias de vida? Entonces, hay un trabajo muy complejo de seguimiento y los docentes debemos ser muy inteligentes en ese acompañamiento y ahí es donde puede ser una debilidad que nosotros como docentes que nos falten algunas tablas para poder ayudar a los alumnos. Por ese tipo de cursos son muy interesantes, son importantes porque nos van abriendo los caminos de cómo podemos darles acompañamiento al alumno y que el alumno siempre se sienta acompañado, que el alumno sepa que tiene alguien en quien confiar y que con mucho esfuerzo, pero puede salir adelante. O sea, mucho de lo que comentaba usted, eh, maestro Rafael, yo creo que muchos hemos pasado experiencias de vida complejas, difíciles, pero hoy por hoy aquí estamos porque igual nuestro entorno y nuestro contexto fue muy diferente al contexto del día de hoy de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Y bueno, ahí está el reto de poder incidir a través de técnicas didácticas que nos faciliten precisamente procesos, reflexiones ante diversos retos que tienen los chicos. Gracias, Freddy. Santiago. Sí, gracias. Buenos días a todos. Pues los jóvenes a los 17, 18 años toman dos de las decisiones más importantes en su vida. La primera es a veces con quién se van a casar. Así que les va a acompañar durante toda su vida. Y la segunda, y que es muy importante, qué carrera van a estudiar. El trabajo que van a desarrollar también toda su vida. De seguro no es nada fácil para ellos y pues a nivel empresarial hay una gran cantidad de estudio académico para la toma de decisiones. Así que, pues a ese nivel también, sin ningún estudio previo, se enfrentan a esa toma de decisiones. Yo les ayudo haciendo lo siguiente. En el salón de clases llevo un vaso vacío, un puño de arena y 3 piedritas. Y le digo, vamos a colocar la arena y las piedras en este vaso. Metemos primero la arena y luego las piedras y resulta que no caben las piedras, ¿verdad? Quedan fuera. Pero si primero ponemos las piedras y luego la arena, todo se acomoda perfectamente en el vaso. Ahora sí les digo, las piedras significan las decisiones más grandes que ustedes deben tomar. Y la arena, las secundarias. Aprendan a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces eso es lo que deben de analizar ellos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primordial? Y eso cualquiera puede hacerlo desde muy joven. Así que podemos enseñarles desde ahí una buena toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Siempre, pues vamos a poder ayudarlos a que haya N escenarios. Y así como le decía, nadie nunca nos prepara para tomar decisiones. A lo mejor es una materia que debería estar incluida resolución de conflictos, con la parte de toma de decisiones, porque a fin de cuentas, pues toda la vida tenemos que tomar decisiones, tengamos la edad que tengamos. Entonces, bueno, pues parte de los retos que tenemos que en la vida. Gracias. María Elena. Hola, buen día. Pues brevemente hago una conclusión de todos los aspectos que habían comentado. Coincido mucho con el licenciado Freddy porque yo ahorita en el nivel en el que estoy trabajando es niños chiquitos. Considero que la educación ahorita pues es necesario que implemente mucho esta parte de trabajar lo de la inteligencia intrapersonal y interpersonal. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta mucho que ahorita hay mucho problema en el sentido de que realmente no trabajan esa parte de lo emocional. Y me he dado cuenta también que los papás influyen mucho, pues obviamente en el proceso de los niños, del aprendizaje y demás. Y nosotros ahorita que, bueno, estamos tomando este curso y bueno, en general como docente tienes pues la función o la obligación, por así decirlo, de cumplir realmente tu papel, ¿no? Meterte en él y a lo mejor ahorita nosotros como docente tutor, pues intervenir un poquito más allá de lo que comúnmente hace pues, un docente. Esto quiere decir que a lo mejor pues nosotros como que
realmente analicemos y los hagamos reflexionar, porque yo me doy cuenta que las generaciones de ahorita, a pesar de que a lo mejor yo pues me considero una mujer joven, me doy cuenta que la generación que está formándose no tiene nada de reflexión, no saben resolucionar problemas. Eso es lo que yo he visto mucho, que realmente no saben cómo afrontar un problema, ¿no? Y que nosotros como docentes tenemos que hacerlos, pues, reflexionar y ver la realidad, ¿no? Que pues ahorita estamos en un mundo enfrentando cosas que pues a lo mejor antes no lo vivíamos tanto, ¿no? O que no estaba tan presente. Otra cosa que también yo pienso es que debemos de acompañarlos y guiarlos conforme a nuestras experiencias, como usted nos comentaba, ¿no? Que a lo mejor, pues no nada más decirle, no, pues mira, o sea, como que decirle cosas muy simples, sino que hacerlos reflexionar y que vean, pues realmente lo que pasa afuera, ¿no? Y que la vida, pues no es nada fácil. La parte que bien mencionas tiene todo un reto también de la parte, de la parte del manejo de las emociones. Ahorita no comenté, pero algo que está incidiendo en muchos de los contextos es la psicología positiva como una herramienta que ayude precisamente a la formación integral de chicas y chicos. Ahí hay autores como algunos deben de conocer a Daniel Goleman, que comentaba Tal Ben-Shahar, Martin Seligman, entre otros, que son expertos en el manejo del comportamiento humano y que primero desgraciadamente empezaron en empresas y organizaciones a manejar esto y que ahora entonces se están trabajando con esto. Tuve la fortuna de interactuar también con otro experto que se llama Mark Brackett de la Universidad de Yale y ellos han generado toda una metodología que se llama en inglés Ruler, donde entonces es como trabajar en el manejo de las emociones desde el nivel de kinder hasta universidad y que son modelos. Entonces, está desgraciadamente todavía en pañales esto en Latinoamérica, pero yo creo que sí tenemos que acelerar todo este proceso de la formación en el desarrollo integral de inteligencia emocional, en el enfoque entonces esta parte de la psicología positiva. Pues ahí se los dejo de tarea para que puedan ir surgiendo alrededor de eso. Gracias. Eder. Muy buenos días a todos. Buenas tardes ya acá en Ecuador. Un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo esta sala y escuchando todos los comentarios de los compañeros. Efectivamente, muy de acuerdo con todos los comentarios, cada quien en su espacio y su enfoque. Solamente me gustaría enriquecerlo comentando que lo que mencionó la última compañera Marianela es cierto. Nosotros conocemos que la educación ha tomado un camino muy diferente a como era antes. Por ejemplo, si le comparo, sin miedo a equivocarme, y si me corrigen, me equivocan, ¿sí? En nuestros tiempos, hablemos en dos generaciones diferentes. Por ejemplo, Juan Manuel, una generación, Eder Rodríguez, una generación, y no sé si por aquí esté una generación de niños de 20, 21 años, de pronto no sé si estén en sala, no lo sé porque nunca se sabe. Y hablamos y comparamos los tres aspectos educativos, vamos a ver que en tiempos anteriores sí éramos más comprometidos con el estudio y conocíamos más, o sea, éramos más expertos en conocimiento que en emociones. Para que me haga entender lo que estoy explicando, ¿no? Entonces quiere decir que antes habían buenos profesionales, pero habían malos líderes. No eran tan afectivos, tan trabajadores en equipo, eran yoístas. Entonces había un proceso, un desarrollo en cuanto al proceso académico de cada quien, pero se veía un conocimiento y un aprendizaje aislado. Cada quien sabía lo que merecía o lo que creía merecer para él mismo y no lo compartía.
Y otro compañero también habló al principio que es muy importante en el tiempo que vivimos hoy, tener información. Creo que fue el ponente Rafael, creo que lo dijo, que la comunicación hoy en día es el pilar fundamental. A eso le agrego la información, ¿ya? La información en conocimientos, tanto de carácter como de conocimiento. Y debemos empezarlo a realizar desde temprana edad. Yo creo que desde que el niño termina primaria. No esperar 17, no esperar 16 años para desarrollar. Con pequeños tips en el espacio de los niños, digamos, de séptimo, cuando tienen 11, 12 años, que está estudiado, ¿sí? Por muchos teóricos pedagógicos, que es donde el niño comienza a tener la madurez que pasa de niñez a adolescente, ¿no? Que sí se puede formar un criterio ya desde allí, donde le enseñamos lo que ustedes mencionan, a ser más emotivos, a ser más sensibles, a ser más comprometidos con la sociedad y a aportar de alguna manera, no solamente desde la parte del conocimiento, sino del apoyo social al mundo, y desarrollarle estas destrezas en diferentes aspectos que él tenga las habilidades para hacer. No esperar que el niño esté en la etapa más difícil de su vida, que es 16, 17 años, como mencionaban, donde tomamos nuestras decisiones más importantes para madurez y pasar a ser adultos responsables. Entonces yo creo que sería más bien desde pequeños, 11, 12 años, de esto acá en Ecuador le llamamos séptimo año de básica, ya cuando pasamos a octavo con los niños, enseñarles, por ejemplo, una perspectiva de la noticia, de algo que haya acontecido en el día y de llevarlo a debate en el aula. De esa manera no solo se desarrolla el criterio propositivo, sino también el social de cada estudiante. ¿Qué ellos harían en su poder si que se encontraran en esa situación y aportar a ese problema? Y hacer ensayos así todos los días de cada cosa. Así el niño se va volviendo propositivo. Entonces, cuando ya tenga 16, 17 años, él no solamente va a tener conocimientos para hacerlo, sino también un aporte social para lograr. Que es lo que creo yo que se necesita en estos tiempos actuales. Muchas gracias, Eder. Gracias por tus comentarios. Lisette. Mónica, si gusta apagar el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, mi pequeña aportación es en relación a lo que acaba de decir el compañero Eder. Efectivamente queremos que los niños, al llegar a la adolescencia, al llegar al nivel medio superior, pues de repente decidan qué carrera van a escoger, de repente decidan qué futuro quieren para ellos, de repente de un día para otro decidan si se quieren casar, si se quieren salir de su casa, si quieren empezar a trabajar, pero no los hemos ido entrenando desde pequeños en pequeñas decisiones. La toma de decisiones se va alimentando o se va creando desde pequeñas acciones. Por ejemplo, ¿qué quieres de comer? ¿Qué ropa te quieres poner? ¿A dónde quieres ir el fin de semana? ¿Qué te gustaría que hagamos hoy en la tarde? Entonces, esas pequeñas decisiones van a sustentar las bases para las tomas de decisiones posteriores que ya van a implicar un impacto en su vida, ya bien sea positivo o negativo. Pero tenemos que irlos adiestrando de a poco para que al llegar a la edad adulta ya sean responsables ellos de sus decisiones. Esa es una, y bueno, yo también soy educadora, veo que hay muchas educadoras aquí, entonces tenemos este compromiso desde pequeños, desde los niños de 5, 6 años, irlos adiestrando en esa toma de decisiones y en esa resolución de conflictos también. Siempre para solucionar cualquier problema va a ser por medio del diálogo. Y a veces queremos decir nosotros, a ver, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Bueno, tienes esta represalia porque actuaste mal. Pero son ellos los que van a decidir si lo que hicieron, qué consecuencias va a tener. Ponerse a pensar también ellos a su nivel. Obviamente no le van a decir, bueno, pues yo cometí este error, voy a tener estas consecuencias. Un niño pequeño no le va a decir así, pero sí va a hacerse responsable
de meditar en lo que hizo y sí va a poder encontrar una solución al problema. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Antonio. Maestro Rafael. Hola, ¿cómo están, compañeros del grupo de Cartagena? ¿Cómo está la gente? Bueno, el aporte mío es sencillo. Por ejemplo, nosotros, voy a remitirme a mi vida. O sea, me acordé de lo que hablaba un compañero aquí. O sea, cuando uno está pequeño, toma decisiones. O sea, cuando yo voy a ser médico veterinario y zootecnista, yo apenas tenía 12 años y me enfoqué a las ciencias. Biología, química, matemática, todo lo que tenía que ver hacia el futuro de la carrera que yo quería. Es más, yo soy médico veterinario y zootecnista. Después me encontré con una realidad. Muy difícil ser médico veterinario y zootecnista en estos momentos, porque el ataque que tienen las personas, o sea, nos consideran de una profesión que porque, o sea, es generar plata. Cuando dentro de mi carrera yo estudié en el SENA, Colombia se llama SENA, de profesor para transmitir los conocimientos que uno tiene a las personas mayores, a los menores que uno se encuentra en una finca, o decirle al ganadero, oigan, esta es la decisión que usted tiene que tomar, saber cómo aprender a tomar decisiones a sus hijos, guiarlos. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las fincas, en el ámbito de la ganadería, en el ámbito de las granjas, de la fazenda, los niños están expuestos a la emoción de salir todos los días, tirar asadón, quete, para cuando ellos los llevan a estudiar la decisión. Dicen, cuando tú le preguntas a un niño de una finca, de una hacienda, de una parcela, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Todo menos lo que yo quiero ser como mi papá. Sí, le preguntas tú a ese niño, ¿cómo así? Sí, que mi papá se levanta todos los días a soñar. Mi papá se levanta todos los días a esto. Pero tú, ¿qué quieres ser cuando grande? Le vuelvo a preguntar. Todo lo que yo quiero ser de mi papá. Hay un concepto, es que estamos viendo que las emociones están a perder. Ya, el conocimiento diario de esos niños, día a día, que aprenden su experiencia ganada desde los 8 años, agarra conciencia, hasta los 17 y hacerse de su familia. Es un día a día. O sea, tú traes a un muchacho en esa manera, tú vas a encontrar que hay muchos recursos para guiarlos. O sea, no decirle, hey, yo soy como mi papá, y puedes ser otra persona. Y aportar a tu vida muchas cosas que te pueden enriquecer. No solamente que más adelante te vayas a ser una persona de éxito, sino cómo lo es una persona de éxito. La gestión. El aporte, a veces yo digo a la que me encuentro en esas situaciones, es que cada momento de tu vida te lleva a tomar decisiones. El uno tiene que lograr es cómo tener el momento aceptado para decir, este cambio que quiero seguir. O sea, yo no encuentro una guía, ver a mi padre, a mi madre, o ver a una persona que me está tratando de guiar, que no tiene éxito, o tuvo éxito, porque nosotros somos profesores, somos maestros, pero la guía es el ejemplo. Un ejemplo acorde a sus necesidades, no lo van a decir. ¿Sí me entiendes? Tú le puedes decir, como decía un profesor, yo he visto muchos que fueron médicos, abogados, sí, pero en estos tiempos la juventud se está formando por lo que en la radio, por lo que ven en el TikTok, en el Kai, o sea, en muchos tipos que ven supuestamente influencers, ven influencers que dinero y ellos dicen, yo quiero ser, sin saber qué riesgos conlleva haber ese estilo de vida. Han dejado de lado las emociones para interpretar emociones que no convienen tampoco. Yo salgo, me tomo de 14 años, una niña de 14 años, una niña de 14 años tomándose fotos para un like. Está mal. Cuando uno le dice, no, millones gana dólares, yo también quiero escuchar. A veces estamos viendo medio, el mundo está influenciando también en la educación de los niños y eso es malo. Uno
a la juventud una verdadera educación. No les gusta a los niños de ahora, que ahora están evocando sus emociones, identificándose. O sea, a un niño de 14 años, ¿cómo se identifica? ¿Cómo te identifica? No, yo soy progre, yo soy feminista, yo soy 14, 15 años no han vivido. Cuando ya estrellan con la realidad de la vida, ya tienen 35, 40 años, ¿y para qué? O sea, si nosotros lo vemos de mucho antes que comiencen a desarrollar su comportamiento, sí los podemos guiar, pero en estos momentos no. Acá en Colombia trataron de montar cosas de educación sexual y a los padres de familia no les gustó. Entonces, uno puede brindarle a esos muchachos su autoconocimiento, en su regulación, en su motivación, es brindarle todas las garantías y que se sienta satisfecho con su psiquis, sus emociones, cómo tiene un futuro y ese futuro no sea trágico para él en un comienzo. ¿Ya? Eso es el aporte que quería a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Jaime. Sí, maestro Rafael. Coincido completamente en todos los compañeros, sobre todo la última compañera que nos compartió su opinión. Los muchachos de hoy de nivel medio superior, media superior sobre todo, pues no tienen conciencia en resolver algún problema en equipo. Ellos se juntan pues para ir al baile, para jugar, para... Compañero Jaime, se le escucha bajito. ¿Sí? ¿Podría subirle un poquito el volumen, por favor, para entender? Sí, cómo no. Le estaba comentando que ahora los jóvenes... ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. Le estaba comentando que ahora los jóvenes, sobre todo de educación media superior, que aquí en México le llamamos secundaria y preparatoria, no se juntan, no se reúnen para resolver algún problema social. Se juntan para ir al baile, para hacer un poco de deporte, para ir a tomarse una cerveza, pero si ven que un tubo en la calle está roto, una luz mercurial está fallando, nunca se reúnen por eso. ¿Por qué? Porque ellos están siempre pensando que el papá les solucione el problema. Yo tengo la fortuna de clase en una universidad aquí en San Luis Río Colorado, Sonora, en México, y en el Valle de Mexicali, y les pregunto, bueno, ¿qué esperan ustedes? ¿Sus padres piensan que tienen dinero? Pues ellos sabrán, quisieron que yo naciera, me tienen que mantener. No pueden caminar unas cuadras si no les dan para gasolina, no van a la escuela si no llevan para el desayuno. Y yo me acuerdo, como usted lo dijo, maestro, muchas veces nos íbamos sin desayunar, caminando. Muchos de ustedes, como a mí, nos tocó caminar varios kilómetros para ir a una secundaria. Y de ahí nos empezamos a forjar que había que tomar decisiones. A los 10, 12, 13 años ya tomábamos decisiones porque nuestra familia no tenía los medios para sostenernos. Ahora no, estos jóvenes esperan que todo se les resuelva. Y si uno como docente le hace ver al alumno, llega el papá, por favor no lo presione porque lo va a traumar. Le digo, señor, a su hijo quiero prepararlo cuando llegue a la universidad, ya la secundaria, primaria ya la pasó. Bueno, maestro, pero ya lo veremos cuando esté allá, a ver qué pasa. También nosotros los padres colaboramos en ese aspecto. Pero quiero darle la razón a ustedes que debe ser desde el seno familiar que el muchachito empiece a tomar sus decisiones propias y darle la ayuda, ¿por qué no? Pero no toda como él espera. Es cuanto, maestros. Es cuanto, señor Rafael. Muchas gracias. Wendy. Hola, muy buenos días. Sí, Bien, en cuanto a la toma de decisiones, considero que tuvimos un retroceso muy fuerte con la pandemia. Realmente tenía chicos que estuve trabajando con ellos y cuando regresamos eran otros completamente. Y como bien lo dicen los compañeros, el contexto y lo que pasaron en cada familia los afectó de tal grado que no podemos todavía cuantificar ese daño que ellos han tenido durante este periodo. Los hicieron más miedosos, los hicieron con muchas inseguridades en cuanto a la forma de expresión. Nunca había enfrentadome a chicos, mi nivel es medio superior, que tienen ataques de ansiedad dentro del salón de clases. Que me di cuenta, y eso fue una de las razones por las cuales me inscribí a este
a este curso, que yo no tenía las herramientas para poderlos ayudar. O sea, yo veía al niño que se empezaba a dar golpes en la cabeza contra el mesabanco y me acercaba a él y no sabía cuál, o sea, a qué nivel podía acercarme. Entonces, tú podías decirles, bueno, este es el camino A, este es el B, las consecuencias. Analizamos, hay un tema específico en Construyete que vemos toma de decisiones y que vemos cuáles son las posibles alternativas. A mí me gusta mucho hablar sobre que tuvieran una pareja y que tal pareja quedara embarazada, cuáles son las opciones para el chico, para la chica, y empezábamos a analizar, ¿no? Y siempre quedábamos con que si tú puedes con la consecuencia, adelante, o sea, porque habrá soluciones que para ti son aceptables, que para mí, para mi nivel y mis valores no. Pero lo que sí puedo aportar es que la pandemia, híjole, ha sido un daño muy, muy, muy fuerte y no solamente a los alumnos, sino también a los maestros, porque también nos cambió mucho el esquema. Podemos decir quiénes son los adultos y tratar de mantenernos un poco más con esa inteligencia emocional, pero también he visto maestros que han colapsado en las tomas de decisiones, sobre todo este primer semestre que fue presencial, la parte de la paciencia y la tolerancia las perdimos. Entonces, retomo un poquito el módulo 2 que tenemos en la plataforma sobre la importancia de la asistencia a clases. Los maestros empezaron a entrar en crisis también de saturación de trabajo, que dejaban de ir. Y empezó usted su plática diciendo la importancia que era el compromiso con los alumnos, que el día que tú no puedas ir, porque, bueno, al final de cuentas es tu compromiso estar allí, pero puedes tener alguna situación que te hace ausentarte, ¿no? O sea, algún tipo de enfermedad, algún compromiso familiar que tú como madre o padre no puedes negar, pues avisarle a los muchachos que ese día pues no se levanten, no vayan a la escuela, no, o sea, bueno, en mi caso porque soy la primera hora siempre a las 7 de la mañana, pero las estructuras están cambiando constantemente, ¿sí? Que seamos un poco más empáticos y claro, como dijo también otro de mis compañeros, nosotros no estamos preparados pedagógicamente y psicológicamente, casi es como la vocación que tenemos como maestros de nivel medio superior para enfrentar estos temas. Y me es muy enriquecedor escucharlos a todos y muchísimas gracias por este curso. Muchas gracias, Wendy. Es un reto. Obviamente, la pandemia vino a mover todo. Vino a mover la economía, la política, la sociedad, la salud y ni se diga la educación. Entonces, pues simplemente cuántos utilizamos alguna plataforma de estas como Zoom antes de la pandemia y la mayor parte de nosotros no hemos interactuado con ese tipo de tecnologías. Obviamente nos llevó precisamente a tener otro tipo de retos y bueno, esto continúa. Y bueno, entonces ahora es cómo incidimos ahora en el regreso a la presencialidad de manera más uniforme, al menos es la proyección para el siguiente ciclo escolar, pues de poder entonces tener las herramientas precisamente que acompañen precisamente. Hay problemas de ansiedad, hay problemas de depresión, hay intentos de suicidio, hay problemas entonces en nivel medio superior y superior con todo tipo de adicciones, etcétera. Hay problemas familiares, aumentó la violencia intrafamiliar durante la pandemia. La familia no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo juntos, en espacios chicos, etcétera. Estar encerrados, pues generó presión en papá, en mamá y en todos, y la manera de solucionar los conflictos y los ambientes emocionales, pues cambiaron. Entonces, bueno, ahora veamos esto como un reto y cómo le entramos precisamente y cómo generamos las estrategias y acciones. Y es por eso Sí, que... Rafael, y por ejemplo, perdón, Rafael, y otra cosa importantísima que tenemos nuevos problemas, por ejemplo, hay uno de los problemas en mi plantel que está ahorita muy, muy fuerte, es una página que no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama, creo que se llama OnlyFans, donde las chicas se toman fotos en muy, muy, muy poca ropa y la suben. Y tuvimos la vista de un papá que nos pedía ayuda porque su hija de repente empezó a tener muchísimo dinero y no entendía por qué. Entonces, como docente, pues lo único que pude hacer fue canalizar porque realmente me sentí incompetente en esa área. En cómo, y es parte
tú le das a la chica el lineamiento de la toma de decisiones, pero los chicos ahorita están, no sé, están como en otro canal, siento que una brecha generacional muy fuerte y diferente a la de nosotros. No sé qué puedas aportar sobre eso. Así es. Muy bien, gracias, Buenaventura. Sí, buenas tardes a todos. Les hablo desde Ecuatorial. ¿Me escuchan? ¿Se me escuchan, por favor? Sí se escucha, un poquito cortado, pero sí se escucha, Buenaventura. Adelante. Sí, ya que también tengo problemas de la red. O sea que son las intenciones, el tema de hoy ha sido tan importante. Lo que quería contarles sobre la educación, como yo mismo también soy docente, y hay algunas de ellas que también nosotros estamos en nuestro país, nos dice que el estudiante es el centro de su enseñanza, de su aprendizaje. Y lo que nosotros intentamos es apoyarles, porque hace un par de tiempo que nosotros hemos estado enterados con los niños que tenemos en algunos centros, porque se han entrado en la calle delinquiendo. Ahora lo que intentamos es sentar con ellos, aconsejarles, contarles pequeñas historias que algo que nos estaba pasando cuando nosotros también erramos alumnos. Se me escuchan, ¿verdad? No sé. La red donde estoy aquí ahora. Sí, estamos escuchando, Buenaventura. Sí, estamos escuchando. Adelante. Sí. Ahora lo que estamos haciendo, como también aquí tomamos seminarios con PF y nos aconsejamos como docentes que cuando nosotros estamos en la aula de clase, nosotros no debemos solo centrarnos en los libros, sino que también hay que dar algunos consejos a estos niños, porque si nosotros intentamos pensar que ellos que hagan lo que ellos quieren, no habrá solución en cuanto Bueno, ahí sí ya lo perdimos. Adelante, Rafael. Gracias, Sonia. No sé si quieres comentar algo. Muy buenas. A ver, por acá. Ahí sí me escuchan bien. ¿Cómo les va? Muy buenos días, Rafael. Una excelente exposición. Muchas gracias también. Bueno, yo lo que quisiera es compartir algo sobre dos temas. El uno, muchos han dicho darles consejos a los niños sobre lo que nosotros hemos pasado, ¿no? Pues los niños lo que nos hacen ahora es que nosotros llegamos a un punto que estamos exagerando. ¿Cómo va a ser posible de que hayas pasado todo eso? O sea, ¿cómo va a ser posible de que eso hayas hecho en tu vida? De una u otra manera, el sistema nos ha cambiado y nos ha hecho la vida más fácil. Eso es lo que hemos estado viendo en la transición tecnológica que hemos tenido, ¿no? En el boom que hemos tenido de la época de los 90, de los 2000. Entonces ya hemos tenido muchas facilidades. Entonces ellos están viviendo en un mundo más suave, se podría decir, más manejable, a comparación de cuando vivimos nosotros. Y ellos poco nos van a creer porque no vivieron esa vida. Entonces, uno es ese un punto. Otro punto que nosotros debemos inculcarles a que ellos tienen que esforzarse para conseguir retos buenos. Dice, lo que se hace fácil se vende difícil y lo que se hace difícil se vende fácil. Entonces, debemos pensar en ellos que
tienen que esforzarse para que las cosas sean buenas, sean exitosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos conversar con los papitos, pedirles que los mantengan ocupados. ¿Con qué? Con disciplinas deportivas, artísticas, culturales, en esas donde se enrolan con niños que tienen una disciplina, o por ejemplo llevan un básquet, digamos. El básquet tiene que tener un horario de entrada, tiene una disciplina, unas reglas, y eso lo va formando a tomar las decisiones cada vez. Entonces, cuando ya sean grandecitos, tienen ese rol y tienen esa toma de decisiones más certeras, ¿no? Para poder tener éxito. Y pensar que en eso, como digo, lo que se hace fácil se vende difícil, y lo que se hace difícil se vende fácil. Muchas gracias también. Un buen día. Muchas gracias, Sonia. Pues agradecerles esta oportunidad para poder compartir y hacer precisamente una retroalimentación sobre este tipo de experiencias. Muchas gracias ahí por su tiempo durante esta mañana y tarde. Y bueno, pues dejo los micrófonos a la compañera. Muchas gracias, Rafael. Excelente disertación, como siempre, nos tienes acostumbrados. Muchas gracias a todos, pues son solo felicitaciones. Hay varios comentarios en el chat, pero bueno, ahorita por cuestiones de tiempo no podríamos revisarlos completos. Solamente hubo uno que me llamó mucho la atención al inicio de tu participación, cuando mencionas tu experiencia personal en el tema de tu hijo. Hay algo que decía una compañera, que eso no está contemplado dentro de los parámetros sociales, porque la persona que pierde a su esposo es una viuda, la persona que pierde a unos padres es huérfano, pero para la persona que pierde un hijo no hay una definición. Entonces sería algo muy interesante de comentarlo, pero bueno, ese ya es tema de otra conferencia y donde nos trabajaríamos y nos alargaríamos un poquito más, ¿no? En todo caso, muchísimas gracias. Perdón, no había reflexionado sobre eso. Fíjate, sí hay una oportunidad en el lenguaje sobre eso, sí, cierto. Adelante. Sí, es lo que decía el comentario de la maestra y me llamó mucho la atención, porque hay cosas que a veces nosotros vivimos sin reflexionar, sin pensar en realidad, ¿no? Y sí, tiene razón, mucha razón al definir de esa forma. No sé si Ana María quiere hacer participación. Realmente escuchar a Rafael es maravilloso, se lo he dicho personalmente, su vida nos transmite tanto, pero sobre todo su experiencia, el podernos compartir de esta forma tan amena. En verdad te agradecemos muchísimo, Rafael, por tanto que nos has compartido. Y a veces cuando vemos a las personas como él, triunfadoras, muy preparadas, toda una celebridad para nosotros, nunca pensamos que detrás de él hay una experiencia de dolor. Y lo que más me llamaba la atención era cuando decía, y ahora estoy feliz, exitoso y pleno. Qué mensaje tan importante que hoy en día, que es orientarlos hacia las tomas de decisiones, que tomar esa gran decisión de vida, Rafael, que ese dolor te sirve como fortaleza, que lo ves como una oportunidad y que tomas la mejor decisión de vida, que es ser feliz, ser exitoso y ser pleno. Muchísimas gracias, Rafael, por tanto que nos has compartido. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir y bueno, precisamente lo que se ve atrás de eso, precisamente como bien mencionas Ana María, claro que hay días, semanas, meses de oscuridad, poder tener esta parte de tirar la toalla, tocar fondo, pero dentro de todo eso, esa experiencia precisamente del dolor bajo diversas perspectivas, pues bueno, no más tenemos una más que qué decisión precisamente era el tema, qué decido. Y entonces la decisión viene desde el pensamiento, cómo interpreto esto. Esto me lleva a una emoción, esto me lleva a un comportamiento. No hay más. No hay como que no hay una varita mágica.
Pero sí, en estos retos, ciertamente como comentaban todas las compañeras y compañeros, es un mundo de retos. Cada época tiene sus propios retos. Vivimos en una época donde nos tocó el gran reto a la pandemia, pero no somos la primera época donde tuvieron retos. Imagínense, o sea, ¿quién nos tocó vivir durante la Revolución Mexicana? En el caso que platican mis abuelas y abuelos, en la parte igual, algunos en la Segunda Guerra Mundial, el despegue después de la Segunda Guerra Mundial, la peste española que llevó otros, cada quien ha tenido sus retos y sus sociedades, y entonces pues no podemos hacer como que de repente una comparación, pero sí es entonces como encauzamos. Y el papel que tenemos en la educación es maravilloso, porque podemos tener la oportunidad precisamente de incidir en la formación de mejores personas. Y entonces, bueno, a través de instrumentos pedagógicos, psicológicos, afectivos, desde la parte de la técnica, de las experiencias, etcétera, bueno, pues incidamos una vida que ayudemos a transformar, vamos a dejar un mundo mejor. Gracias, Ana María. Creo que somos las brújulas, como decíamos al inicio, ¿no? Las brújulas para muchos jóvenes y muchos niños que estamos los tenemos en nuestras manos, o ellos tienen esa brújula en sus manos y nosotros tenemos que buscar hacia qué rumbo los vamos a llevar o a guiar, ¿no? Muchas gracias a todos, maestros. Muchas gracias a todos los países conectados el día de hoy. Les tengo que hacer algunas comunicaciones. A los compañeros que están desde la 7ª generación en adelante hasta la 11ª, por favor, revisen bien todos sus productos dentro de la plataforma. Revisen que hayan descargado cada una de las constancias que cada módulo y cada proceso les entrega. Revisen que tengan todo al 100% para que puedan continuar con su proceso. Los módulos se van activando semana a semana para los de la última generación, en este caso para los de la 11ª. Así que si de pronto no se le abre el siguiente módulo es porque usted se ha adelantado un poquito y le falta tiempo para que la siguiente semana se active. No se desespere y no se preocupe. De cualquier manera, estoy compartiendo en el chat mi número de WhatsApp. Ese es un número del área de comunicaciones de la Fundación, donde se pueden comunicar, donde se pueden integrar. Tenemos un grupo de WhatsApp de docente tutor en el que no cabemos muchos y tenemos un grupo muy grande de Telegram también de docente tutor. Entonces, en cualquiera de los dos, estamos compartiendo la información necesaria para que ustedes mantengan su proceso de diplomado. Los que tengan alguna duda, en el canal de YouTube de la Fundación Marcelino Muñoz, ahí están los videos de las charlas de inducción que nuestra compañera María Esther Cabral nos compartió hace 2 semanas. Entonces, ahí pueden ingresar con toda libertad, es un canal público, pueden revisar los videos y pueden ver cuál es el proceso que tienen que seguir si tienen alguna duda. Y si es que alguna cosa, algún detalle no pueden mover o ingresar dentro de la plataforma, tenemos 2 correos de soporte a los que les puedo compartir si me escriben al WhatsApp o si es que se adjuntan a los grupos de Telegram o de WhatsApp. Ahí les podemos compartir los correos para que se comuniquen directamente con ellos y les indiquen cuál es su problemática y podamos solucionarles de alguna manera. ¿De acuerdo, compañeros? Cualquier información, cualquier detalle, vuelvo a poner mi número de teléfono, María Fernanda Gualotuña. Me escriben con toda confianza. Si no les contesto enseguida es porque en ese momento estoy en alguna conexión como en ahorita, ¿no? Pero no se preocupen, siempre estoy a la orden. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, compañeros. Los que puedan acompañarnos, valga la redundancia, a las 4 de la tarde estaremos con la maestra Aminta Sosa de Guatemala, con el mismo tema, pero con otro enfoque. Y a las 7 de la noche estaremos con la maestra Luz Omaira Mendoza de Venezuela, con la misma temática, pero desde otro punto de vista y desde otro enfoque. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muy buenas tardes. Una consultita puedo hacerle. Adelante. Aprovechando. Yo ya estoy en la novena generación. Ya acabé los 10 módulos, ¿no ve? O sea, ya hice mis trabajos. Pero marca hasta 98, creo, ¿no veo? 93 o 98, creo. ¿Qué más debo hacer? Ahí me quedé, digamos, ya. Ok, a ver, ¿usted ya terminó todos los módulos? Sí. ¿Ya descargó todas las constancias?
Sí, cada que he presentado, digamos, he descargado mi constancia. Ese 2 o 3% que a lo mejor le falta debe ser la constancia final, pero esa constancia final va a ser emitida el momento en el que la generación se gradúe. Entonces, a usted lo que le queda es estar pendiente de las fechas de graduación de la 9ª generación y entonces ahí se emitirá su certificado final. Y ese último módulo que dice módulo, cierre de módulo, creo dice Licen, ¿ese hay que elaborarlo también? Todo, claro que sí, ya que esté todo completito, entonces ya nada más faltaría la emisión de su certificado final. Ya, muchas gracias, Licen. Para servirle. Estimada María Fernanda, una preguntita. Sí, ¿El grupo de WhatsApp es general para todos los países o hay uno por país? No, tenemos un grupo general para todos los países de docente tutor. En el de Telegram es más fácil porque ahí cabemos muchísimos más. En el de WhatsApp sí se pueden agregarse, sí. ¿Me podrían compartir el link para tratar de unirme, por favor, al grupo de WhatsApp? Por favor, escríbeme al número que estoy poniendo en el chat y yo te agrego, ¿vale? Ya, ok. María Fernanda, una consulta. ¿Cuándo más o menos sería este tema de la 9ª generación, su graduación? No tengo una fecha específica. Se graduó la 7ª generación. Significa que la 8ª generación se va a graduar los primeros días de agosto. Me imagino que la 9ª entonces serían los primeros días de septiembre. Pero eso no lo determinamos nosotros en comunicaciones. Eso lo determina el Consejo Directivo del área académica, pero todavía no nos han dado fecha. Muchas gracias. Para servirles. Ya está enviado, ya le escribí por interno. Ok, genial. Saludos a todos. Buen provecho para los que estén en el almuerzo. Nos vemos. Chao, chao. Saludos, muchas gracias.